Muy buenos días, Iglesia. Los saludamos en el nombre del Señor Jesús y en el nombre de nuestros pastores. Tiempo de devocional y queremos compartirles una porción de la palabra que está fundamentada en el libro de Lucas, en el capítulo 2, del versículo 25 al 32. La porción que le vamos a compartir tiene como título La promesa al hombre cumplida. Y dice la palabra del Señor así: He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para la revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Esta porción de la palabra nos relata un gran acontecimiento, y es el de cumplirse una promesa dada por parte de Dios a un hombre, a Simeón. Pero también esta promesa se cumple para toda la humanidad, y es la promesa del Salvador, del Mesías. Todo esto sucede en un lugar, en el templo, en Jerusalén. Jesús es presentado ante Dios como era la costumbre según lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Ante el cumplimiento de esta promesa encontramos el actuar del Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, quien esperaba la promesa. El Espíritu Santo revela a Simón que él vería al ungido del Señor antes de morir. El Espíritu Santo de Dios mueve a Simeón al templo, a algo trascendental que va a suceder allí. Esta promesa no solo se cumpliría en él, sino también para todo el pueblo de Israel y para toda la humanidad. Se nos dice en estos versículos sobre quiénes se cumplirían adicionalmente esta promesa. Primeramente sobre el pueblo de Israel. Y tenemos varios nombres o frases o distintivos que nos lo dicen. Dice que sobre el pueblo de Israel habla de la consolación de Israel, la gloria del pueblo de Israel, la redención en Jerusalén, el ungido del Señor, a quien esperaban por parte de Dios. Pero también nos muestran sobre la humanidad, la salvación para todos los pueblos, como la revelación a los gentiles. Mientras se cumple la promesa de Dios, encontramos enseñanzas a través de dos personajes que se nos relacionan allí, y es a través de Simeón y Ana la profetisa. En Simeón vemos unas características muy especiales como hombre de Dios. Y la primera que encontramos es que era un hombre obediente al Espíritu Santo. Otra que encontramos allí es que era un hombre de fe, creyó a Dios y de Dios vio el cumplimiento de su promesa, lo cual le trajo paz. Esperó el tiempo de Dios. Todo esto se cumple en un hombre justo y piadoso. Justo
porque vivía bajo los principios de Dios y obraba según ellos para con sus semejantes. Piadoso, porque era santo, fiel, vivía y practicaba lo de Dios. También encontramos al otro personaje, y es Ana la profetisa. Obedeció al Espíritu Santo, fue llamada por él al templo. Era una mujer al servicio de Dios. Servía a Dios de día y de noche con ayuno y oraciones. Es decir, vivía en ciertas disciplinas espirituales, como era la oración y el ayuno. Y esta mujer reconoce a Jesús como el Mesías y habla del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ahora, miremos sobre quiénes se cumplen las promesas de Dios. Las promesas de Dios se cumplen sobre los que creen a Dios y a su palabra, sobre los que esperan en el tiempo de Dios, los que obedecen al Espíritu Santo de Dios, los que son fieles y justos ante Dios y ante sus semejantes. Esta promesa se cumple en un lugar, el templo, sobre los que van allí a buscar la presencia de Dios. No quiere decir eso tampoco que las promesas de Dios se cumplen en ese lugar específico. Las promesas de Dios se pueden cumplir en cualquier lugar donde Él lo tenga determinado. En resumen, estamos viendo que las promesas de Dios se cumplen. Podemos encontrarlas a lo largo de la palabra de Dios desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Somos llamados como hijos de Dios a conocerlas y a tener en ella esperanza y fe, a tener en ellas y esperar el tiempo de Dios. Recordemos de que la obra del Espíritu Santo de Dios nos llevará y nos guiará al cumplimiento de ella. Debemos de depender de Él, debemos de ser conscientes de la obra del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, el cumplimiento de las promesas de Dios que Él nos la dará a entender y a comprender. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su fidelidad, por su cumplimiento en cada una de sus promesas. Señor, en esta mañana glorificamos tu nombre una vez más. Te exaltamos, oh Dios, por lo que tú eres. Dios fiel a su palabra. Su palabra se cumple, Señor, en cualquier condición de nosotros, de la humanidad. Gracias, Señor, porque la promesa de promesas, tú la diste, Señor, y la cumpliste en la persona de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Señor, por darnos la redención a través de Él. Gracias, Señor, por darnos la reconciliación también contigo. Que seas tú obrando en este nuevo día que tú nos das, a través de tu Santo Espíritu, Señor, revelándonos más de todas y cada una de tus promesas para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantener la fe que tú mismo nos has dado. Ayúdanos, Señor, a esperar el tiempo tuyo. Ayúdanos, Señor, a perseverar en oración, en ayuno, como hijos tuyos, como iglesia. Gracias, Señor, por lo que tú tienes para con nosotros en el día de hoy. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es nuestra promesa. Y allí la encontramos, Señor, todas y cada una de ellas. Y la principal, la que tú nos has dado a través de tu amado Hijo Jesús. Hoy entregamos, Señor, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración
a ti y solamente a ti, Señor de señores, Rey de reyes. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga, amados.